sí, perdón, la tercera plaga, perdón, sí, la tercera plaga, sí, sobre Egipto. Sí, capítulo número 8, vamos a dar lectura del versículo, voy a leer desde del capítulo 8, versículo número, sí, número 15, y de ahí avanzaré al verso 16. Amén. ¿Lo tiene? Éxodo 8, verso 15, nos dice el Señor: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Verso 16, léalo por favor. Diga Aarón, sí. Amén. Hasta ahí la escritura. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una pequeña oración. Sí. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te agradecemos en este momento, Padre, por esas misericordias suyas que usted nos concede, Señor amado, cada día en nuestras vidas. Ahora estamos sentados a la mesa espiritual con el propósito de poder dar cumplimiento, amado, oh Padre, para poder venerar tu nombre al estar aquí, oh Dios. Como lo dice la Escritura, que no debemos de dejar de congregarnos como muchos, Señor, lo tienen por una costumbre. Que en este momento, Señor, esa gracia y esa misericordia se derrame de una manera especial, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Padre, permítenos pues glorificar tu nombre y que en esta noche, Señor, la enseñanza pueda también seguir alimentando, Padre, no solo el conocimiento, no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Padre, nos ponemos en tus manos y creyendo que usted, Padre, será glorificado. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me parece sí, de gran importancia poder dar un pequeño resumen visual de todo lo que se ha podido analizar, sobre todo refiriéndonos a las plagas. Sí, dentro de esta plaga en particular hay una especie como de contradicción con respecto a qué fue lo que azotó en sí mismo Egipto. Nosotros los tenemos en la escritura como la plaga de los piojos, ¿sí? Pero el término como tal, en tiempos bíblicos, no digo que no existía, ¿sí? Estos insectos obviamente que existen, pero sin embargo se tomó de los escritos de Josefo, ¿sí? y de Orígenes para poder determinar sí que estos eran plaga de piojos, pero historiadores un poquito más escudriñadores, digo yo, de la escritura, sí, llama a los piojos con el término de jejenes, sí, y no tiene nada que ver con los piojos, sino con especie de insectos casi que imperceptibles a la vista. Si usted quisiera de pronto posiblemente entenderlo en tiempo actual, ¿cuántos conocen, bueno, o cuántos han escuchado de los ácaros? ¿Sí? Son a su vez, mi amado hermano, son a su vez, insisto, insectos, pero sumamente diminutos, no perceptibles al ojo humano, pero, sí, pero no por ello no dejan de ser sumamente perjudiciales para nuestra salud. Estos animalitos también pican y hacen obviamente lo suyo. Entonces, tenga una idea semejante, ¿sí? Con respecto al análisis de esta plaga en particular. Ahora, eso como parte introductoria, pero haciendo un breve resumen, mis amados hermanos, recordemos con respecto a las plagas de Egipto, ¿sí? Dónde esto se estaba desarrollando. Usted debe de entender que la tierra de Gosén, que está obviamente allí manifestada, distanciaba en parte, ¿sí? De la tierra de Egipto. Estos, mis amados hermanos, sí, estaban, diríamos, exentos de los juicios divinos sobre esta nación. Si avanzo un poquito, la primera plaga tenía que ver mucho con el gran río Nilo, del cual, mi querido hermano, se dice en la escritura que por medio de la intervención divina, si Aarón con su vara, si extendió sus manos sobre todos los depósitos de agua, incluido obviamente el gran río Nilo, y este luego se convertiría, dice la escritura, ¿en qué? Se convertiría así en sangre.
Debemos de entender, mis amados hermanos, que cada plaga trataba, con la ideología religiosa de los egipcios. Cada plaga tenía un fin, no solamente de mandar un castigo frente a la dureza del corazón, sino también de empobrecer el concepto de los dioses de Egipto. Esto es importantísimo considerar, mi amado hermano, porque Dios no solamente quería castigar a Egipto, Dios quería también dar a conocer que Él estaba por encima de cualquier otro Dios. Amén. Y mucho más en una nación que diríamos que se jactaba diciendo que no conocía de Jehová. Ahora, cuando avanzamos obviamente a través de esto, de este estudio, mi amado hermano, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Esto provocaría obviamente que los hechiceros Janes y Jambres imitaran en parte con artilugios y el corazón de Faraón se endureciera. Mas sin embargo, usted sabe que esta plaga no fue quitada por los hechiceros, sino que esta plaga se mantuvo a lo largo de todo el proceso en que Dios castigó a Egipto. Recuerda que a través de esta plaga, Faraón no pide, ojo con esto, Faraón no pidió que se la quitaran. ¿Sí? ¿Por qué no pidió? Porque mandó a hacer pozos y de allí se administraba para sí, para su pueblo, de los recursos naturales. Pero en la segunda plaga, denominada ya la plaga, propiamente aquí estos son los dioses de Egipto a los que se ridiculizaba en su debido momento. En la plaga de las ranas, esta plaga fue imitada, pero no pudo ser, obviamente, quitada de los egipcios por mano de los hechiceros. Dios, que se cuidó en gran manera para poder decirle, en este caso a Moisés y Aarón, que fueran a la presencia de Faraón y le diga cuándo, en qué día, en qué momento ellos tenían que orar a Dios para que la plaga se fuese, o para que la plaga quede cesada. Ahora, a diferencia de la primera plaga, esta fue quitada, pero fue quitada de una manera no tan abrupta, fue más bien desalojada. Ya que cuando uno va al capítulo número 8, si vuelve por favor un ratito a la escritura en versículos anteriores, la Biblia dice, mi querido hermano, en el versículo número 11, que la plaga de las ranas fue más bien trasladada, fue trasladada de las casas, de los egipcios hacia las riberas del gran río Nilo. Verso número 11, recuerde, dice el Señor allí, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus y de tu pueblo, y solamente quedarán ¿en dónde? En el río. Entonces podríamos decir que dentro de esta situación, la plaga de las ranas, por así decirlo, se mantuvo. Que quisiera verlo de esa forma. Estuvo allí, pero diríamos en un reducto, espacio, hablando de las riberas de los ríos. Mira, la plaga de la sangre en el río Nilo se mantuvo. La plaga de las ranas, si bien es cierto, fue quitada de las casas, pero seguía estando en las riberas de los ríos. Esto es obviamente, muy importante a considerar, porque, mi amado, así también Dios posiblemente tratará cuando quiere castigar la rebeldía o la dureza del corazón de los hombres, y cuando ven nosotros un falso arrepentimiento. Y esto es importantísimo también remarcar, mi amado, cuando el hombre tiene un falso arrepentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? El hombre por lo general suele tener arrepentimiento, suele sentir este impulso de arrepentirse solamente cuando ve que está agravado por un juicio, en este caso divino. Cuando siente el juicio, mi amado, busca rápidamente de Dios, busca una iglesia, busca la palabra, busca la oración, busca algo espiritual que trate de alejar. Ahora, esto está mal, obviamente, por donde quiera que se lo vea. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque toma las cosas espirituales simplemente como una especie de amuleto que le libra momentáneamente de su mal. Y claro, una vez que ve en parte alivio a su necesidad, vuelve otra vez a sus tenebrosos caminos. Y eso obviamente empeorará su situación. ¿Por qué?
Porque Dios que conoce nuestro futuro, Dios que conoce si hay o no sinceridad en nuestro corazón, mi amado, Dios de una u otra forma mantiene la plaga, pero la mantiene distante. Y eso quisiera que usted reconsiderara en esta noche. Sí, la plaga de la sangre estuvo allí, distante, pero estuvo allí. Estuvo también la plaga de las ranas, distante, pero seguía estando allí. Cuando volvemos pues entonces a la Escritura, ya dándole todos estos datos de referencia, mis amados hermanos, cuando vamos al capítulo número 8, sí, obviamente vamos ahora a la plaga de los... no, este es de las ranitas. Ahí está. La plaga de los piojos. Capítulo número 8. Volvamos por favor al texto para la lectura que corresponda. Dice pues en el versículo número 15, verso 15 al 16. Lo quisiera unificar para tomar la base del por qué Dios tiene que obrar nuevamente con otra plaga. Verso número 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y dice allí, y no los escuchó. Versículo número 15, como Jehová ya lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea, le dice, golpea el polvo de la tierra, ¿sí? Para que se vuelvan piojos, dice, por todo el país de Egipto. Y ellos, dice en el verso 17, lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Mi amado, no sé si de pronto haya algo como medir en cuanto a la intensidad de esta plaga. No sé con qué podría contrastarla, porque a la verdad, si hablamos de las langostas, que es una plaga que actualmente y de manera muy, digamos así, muy avanzada, se está proliferando. El otro día estaba viendo un pequeño documental acerca de las langostas, mi amado, y vaya que están proliferándose en el mundo entero, le cuento. Sí, de hecho, en la época invernal, allá en la región oriental, mi querido hermano, mientras las langostas se posan sobre los sembríos a comer, o en este caso a devastar todo, también digamos así que se asientan para, no sé si estará bien utilizado el término, para multiplicarse. Sí, de hecho, una sola langosta puede llegar a parir, mi amado, y eso me asombró, más de 5,000 huevecillos. Una. Sí, más de 5,000. Mi amado, y si usted puede considerar en las noticias, la nube de langostas que cubre hectáreas en este caso de sembrío, mi amado, se estima que cada año, cada una de ellas se multiplica por 5,000. Cada una. Esto, mi amado, a la verdad ya me deja hasta sin número para poder decir cuánto puede llegar a multiplicarse en este caso, un enjambre de ¿qué? Un enjambre de langostas. Eso como para que nos demos una idea de la gran cantidad de la que Dios podría llegar a utilizar para quitar, si fuese posible, en una sola época, todo el alimento de toda la tierra. Yo quisiera que también lo vea bajo esa óptica. Dios, si así lo desea, mi amado hermano, puede con una plaga de langostas llegar a quitar todo el alimento, todas las cosechas que hay sobre todo el planeta, en una sola temporada, si así Él lo desea. Así que no estamos tan alejados, diríamos así, de estos extremos que vemos en la Escritura que nos parecen imposibles que sucedan, pero que cuando aterrizamos en la Biblia vemos, mi amado hermano, que están más cerca de nosotros, cada vez más. Ahora bien, tal cual como le había anunciado en el versículo número 16, refiriéndome a la plaga en sí de los piojos,
La palabra piojos viene del término hebreo kinan, sí, el término hebreo kinan, el cual significa en el idioma egipcio genemes o también jejenes, sí, jejenes con J, jejenes o dice aquí genemes. O lo que es igual para los egipcios, y aquí es donde, mi amado, posiblemente a nosotros sí nos choca un poquito el término de lo que dice la Escritura, también se lo asocia con el término de mosquitos, pero no los tradicionales. Ahora, la traducción de piojos, ya estoy leyendo de lo que dice el comentario, viene del historiador judío Josefo y de ciertos escritores, sí, talmúdicos, obviamente, sí, de la época, pero no tienen base, esto es importante, no tienen base como para poder corroborar tal, sí, en este caso tal plaga en cuanto a piojos como tal. Los jejenes egipcios eran tan pequeños que apenas se los podía percibir con el ojo humano. Mira, si quisiera darle de pronto una especie como de cobertura ya mucho más enfocada a nuestro entorno social, yo no sé si usted ha ido en algún momento a Santo Domingo, de los Sáchilas. Ha podido visitarlo. Los que han estado en el seminario, posiblemente en los retiros, tenían la frecuencia de ir a estos lugares. O posiblemente también en las playas también lo hay. Me refiero, mi amado hermano, a unos pequeños insectos que son, a la verdad, casi que pasan imperceptibles. Pero todo es que te pican. Son unos negrititos chiquitos que se conocen como arenilla. Cuando ese animalito pica, mi amado hermano, tú no lo sientes, es como que te seda, ¿verdad? Te anestesia la piel. Pero una vez que te ha picado, mi amado, prefieres tú que te haya picado unos 10 mosquitos y no uno de estos bichos. Porque te deja la comezón durante mucho tiempo, tanto que tú de rascarte hasta te terminas lastimando la piel. Entonces, si quisiéramos verlo bajo nuestros términos, con nuestros lenguajes, si una plaga de esta naturaleza bien pudo haber sido, no digo que fue la misma, pero bien pudo haber sido una plaga de arenillas, pero severa. Tanto así que la Escritura narra en el versículo número 17 que esta plaga tomó como principio de base para poderla gestar el polvo de la tierra, dice la Escritura, sí, el polvo de la tierra se volvería piojos en todo el país de Egipto. Ahora, aquí hay algo curioso. Mucha gente podría decir, pero ¿cómo es posible que de la tierra se produzca, sí, este tipo de, de plaga o de insectos tan perjudiciales? Bueno, mi amado hermano, si usted tiene fe para creer en la creación, valga la redundancia, de todas las cosas, así como Dios, recordará, sí, y se hizo una lectura en la plaga de las ranas, Dios tomó el agua del Nilo para gestar ¿qué cosa? A las ranas. La Biblia también dice que Dios toma como base la tierra para poder también germinar, si así se lo quisiera ver, sí, animales. Mi amado, acompáñeme al libro del Génesis, quisiera refrescar la memoria. Venga conmigo, mi querido hermano, en el libro del Génesis, capítulo número 1, versículo número 24. ¿Puede acaso el polvo o la tierra, sí, ser fuente de vida? Pues déjeme decirle que sí. ¿Lo tiene? Ahora, en las gráficas, por si acaso, en las gráficas sí hay piojos, ¿ah? Por si acaso. Génesis capítulo número 1, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Versículo número 24. Dice el Señor: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y dice la Biblia, y fue así. E hizo Dios, dice en el verso 25,
animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué tomó como base el Señor para poder producir estos animales? ¿Qué tomó como base? La tierra. La tierra. Es decir, el polvo. Ahora, usted debe de recordar que nosotros, sí, también hemos sido creados del polvo de la tierra. Amén. Por eso es que a usted cada vez que hace algo, una actividad, va a su casa, se saca la camisa y encuentra en el cuello, ¿qué es lo que encuentra? Tierra, polvo. ¿Sí? Por mucho que se bañe, por mucho que salga limpio de casa y se restregue bien el cuello, cuando termina de llegar a su casa luego de su actividad, el cuello de su camisa tendrá digamos así, un color marrón, lo cual es no otra cosa que polvo o tierra. ¿De dónde? Usted dirá, si estuve todo el día en la oficina. Tranquilo, le salió de su cuello. Amén. Le salió de su cuello. Mi querido hermano, cuando volvemos pues a la escritura, insisto, si Dios permitió que el polvo de toda la tierra de Egipto se vuelva piojos. Ahora, yo no me voy a poner a discutir ni diríamos, a complicar con el asunto si fueron o no piojos, o si fue arenilla, o si fue ácaro. Lo importante es que Dios utilizó la tierra para levantar una terrible plaga sobre Egipto. Amén. Y esto, mi amado, obviamente desencadenó un efecto directo. ¿Sobre quiénes? Sobre el cuerpo de quiénes, de los egipcios. La primera plaga era una plaga externa, el río. La segunda fue una plaga, sí, es verdad, externa, pero que no tenía mayor injerencia, si acaso se lo podría ver de esta forma, sí, no tenía mayor injerencia en la afectación física de los egipcios. Posiblemente si cogían una pala, un trapo, algo, una escoba, barrían las ranas, cerraban las puertas, por lo menos ahí en el dormitorio no había. Pero con esta plaga, mi amado, no había forma de poderse encapsular y decir, aquí no van a entrar. Si algo hacen los insectos es hallar la forma de poder, mi amado hermano, infiltrarse. Cuando vamos a la escritura, versículo número 17, nos declara pues el Señor lo siguiente. Verso número 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres, dice aquí, como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Amén. En todo el país de Egipto. Versículo número 18. ¿Qué ocurrió? Y los hechiceros, aquí, como, no sé, pero de pronto en la versión, si acaso yo hago una versión, diría trataron, y lo hubiera puesto acá. Pero acá dice lo siguiente: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero, ¿qué ocurrió? No pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y aquí vale la pregunta de rigor. ¿Sí? Veamos, y puede volverlo a leer, para que trate de darme también su opinión. ¿Por qué no pudieron reproducir esta plaga los hechiceros de Faraón? Vamos. Ahí, lea el texto, que yo acá no tengo la respuesta. Lea el texto. ¿Por qué no pudieron, ¿sí?, replicar esta plaga, en este caso, los hechiceros? ¿Ah? Sencillo pero directo. Ya no había polvo, no había materia prima para poderlo hacer. Dios se guardó en esta plaga de que, o se garantizó a sí mismo de que no haya forma de poder replicar, quitándoles ¿qué cosa? El polvo. Toda la tierra, todo el polvo de Egipto se volvió piojos. No había cómo. Mi amado, es que Dios
amado, puede ser que en algún momento usted trate de robarle la gloria, trate diríamos, de minimizar su poder. Pero cuando Dios, mi querido hermano, quiere ridiculizar al hombre, Él hará todo lo que está al alcance de su mano para que la gloria sea suya y no tuya. Amén. Solamente de Él. La ciencia podría imitar ciertos milagros de Dios. Imitar. Pero jamás podría, mi amado hermano, reemplazar a la mano poderosa de Dios. Jamás. Dios es un Dios creativo. Obviamente que sí. Dios es un Dios, mi amado, único y que no podría jamás ser comparado con ningún tipo de artilugio, encantamiento, lo que se podría allí tildar, pues que le robe o que le minimice de su poder. Esto me recuerda tanto como ese gran acontecimiento que un día también Elías frente a los profetas de Baal, trataron de disputarse de qué Dios era el verdadero Dios. ¿Se acuerda usted de esa historia? En el momento en que Elías concerta a 450 profetas de un Dios llamado Baal para ver quién de esos dioses, de los tantos que tenían, quién respondía ante un sacrificio con fuego. Mi amado, Dios digamos que se garantizó a sí mismo. Yo no digo que Satanás no hubiese podido, posiblemente aunque sea dar un pequeño destello de chispa en medio del sacrificio de sus dioses paganos. Pero Dios, mi amado, le negó al enemigo, le negó a todo tipo de magia o de artilugio, le negó el poder engañar al pueblo, en este caso a su pueblo, para que él y solamente él tuviese la gloria en esto. Y es así, mi amado, como Dios ahora en el versículo número 18 nos hace saber de que los hechiceros no pudieron con sus encantamientos poder sacar este tipo de plaga o a estos piojos. Dice aquí, y se lo leo tal cual como en este caso a mí también en parte me edifica. Dice, muchos han comentado o sugieren que los magos renunciaron ante la incompetencia del no poder llegar a este tipo, diríamos así, de artilugio según ellos que provocaba el Dios de ¿quién? El Dios de Moisés. Dijeron, esto no se puede replicar. Me encanta la forma en que lo expone. El texto difícilmente permite la explicación, pero sí declara que ellos quisieron hacerlo, pero no pudieron producir, y aquí sí toma el término tal cual como lo dirá en el idioma egipcio, no pudieron reproducir jejenes. O no pudieron reproducir, ya vea usted lo que quiera poner, ácaros, arenilla o piojos. No lo pudieron reproducir. En ese sentido, mi querido hermano, esta plaga obviamente que fue una plaga maligna para los egipcios. Fue una plaga en la cual afectó de manera directa a su propia carne. Y ahí sí, rescato las palabras, y se va a oír un poquito medio renuente, pero voy a rescatar las palabras del diablo. ¿Cómo? Sí, venga conmigo al libro de Job. Rescato las palabras del maligno, pero claro, en beneficio de Dios. Cuando uno va al libro de Job, mi querido hermano, acompáñeme por favor. En el libro del profeta Job, libro de Job, en el capítulo número 2, verso número 4, dice el Señor lo siguiente. Libro de Job, capítulo número 2, verso número 4. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso número 4. Dice el Señor, respondiendo Satanás, dijo al Señor, dijo a Jehová, piel por piel. Y esto es importante reconocer. Cuando se habla de piel por piel, ¿de qué cree usted que está hablando Satanás?
vida por vida. Sí, vida por vida, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y eso es sumamente, ciertísimamente cierto. ¿Qué padre no daría todo? Se quedara hasta en la miseria para salvarle la vida a su hijo. Lo daría todo. Si fuese posible, él se sacaría las córneas para que su hijo pudiera ver. Él donaría sus riñones, daría su hígado, daría todo, solo para poder darle a su hijo, ¿qué cosa? Vida. Bajo ese esquema, mi amado, Satanás no se equivocó. Dice la Escritura en el versículo número 4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Por eso es que allí en la provocación dice el enemigo, extiende ahora tu mano y toca su hueso, toca su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, a mí esta declaración me ha hecho meditar en parte, ¿sí? Algo que creo que es, no lo sé, pero que creo que es de pensar, es de considerar. Hermano, ¿tú te imaginarías a Dios ya a la hora de ejecutar un juicio sobre nosotros? Si andamos chuecos, si andamos, jugando al cristianismo, si nos llega a tocar de buenas a primeras nuestra vida, nuestra piel, nuestra carne, nuestros huesos, ¿tú no crees que Dios no viera un resultado así de instantáneo para volver corriendo otra vez al trono de la gracia? Y quisiera ser un poquito más todavía instigador en esto. Si tú fueras el Señor, así como cuando le dan en esa película de Todopoderoso a Jim Carrey la potestad de ser, ¿qué cosa? Por un corto tiempo. ¿Qué le dijo? Sé Dios, le dice. De verdad, al inicio era incrédulo, pero cuando vio que tenía el poder, lo hizo. Hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales, pero todos los hizo solamente para su propio beneficio. Imagínate que tú tengas un día el poder de Dios en todo su esplendor y tengas a toda tu familia chueca. ¿Qué harías con ellos para que vengan a sus pies corriendo? ¿Acaso no tocarías qué cosa? Sus vidas, y dirías, yo sé cómo puedo atraerlo, y le mandas todas las plagas de Egipto sobre él. Mi amado, no moría ni 24 horas hay que venía. Vendrían delante, ora por mí, quiero recibir a Cristo, vendrían. Mi amado, Dios no hace estas cosas, pero el hecho de que no las haga no significa, mi amado, que nosotros tengamos, frente a esa, diríamos, postura divina de misa, no significa que nosotros, mi amado, tenemos carta abierta para pecar. No tenemos carta abierta para deliberadamente caminar con dureza de corazón. La Biblia sí dice que Dios es paciente. ¿Para qué es paciente? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Pero, insisto, cuando veo textos como estos, sobre todo con lo que van a hablar los hechiceros, sí, mi amado hermano, me causa bastante reflexión. Dice la Escritura en el versículo número 18, y esto es importante considerar, porque cuando los hechiceros quieren replicar el milagro divino, ellos, mi amado, se ven frente a una pared que por fuerza tienen que reconocer. Y dicen, y los hechiceros hicieron, dice así, hicieron también o quisieron hacerlo bien, pero no pudieron. 17, verso 18, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Verso 19, léelo en su primera parte. ¿Qué dice? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. Mira, los brujos le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Esto hasta en parte es una cachetada con guante blanco a muchos que por lo menos algo de Dios saben.
aún estos, mi amado, con toda su, digamos, con toda su malicia y con todo su atrevimiento, por lo menos en esta plaga dijeron, esto no es humano, esto es dedo de Dios. Pero a veces qué duro es poder en medio aún, hasta posiblemente de gente que ha profesado el cristianismo, amados, es tan renuente a reconocer cómo Dios puede llegar a moverse y cómo Dios puede llegar a ponernos, como lo puso a este pueblo y a estos hechiceros, entre la espada y la pared, y ellos todavía seguir manteniéndose inmutables de que es Dios el que lo tiene así, y claro, espera una reacción de arrepentimiento para que haya un cambio en su vida. Los hechiceros, mi amado, reconocieron, aún digo yo, cuando alguien no entiende cómo Dios se mueve, aún en su ignorancia podríamos decir que reconoce que allá arriba hay alguien que tiene el control de todo aquí abajo. Y cuando se pone en el peor escenario, se lo atribuyen hasta el mismo diablo. Mira, cuando uno va al libro del Evangelio de Juan, acompáñame por favor. En el Evangelio según San Juan, venga conmigo al capítulo número 11, Evangelio de Juan. ¿Lo tiene? Dice el Señor: voy a leer desde el versículo número 45 en adelante. Versículo número 45 hasta el 47. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 11, versículo número 45 al 47. Dice allí el Espíritu Santo, sí, lo siguiente. Entonces, muchos de los judíos que habían venido, sí, para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, dice la Escritura, creyeron en él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús había venido haciendo? Había venido, ¿qué cosa? ¿Qué dirá el contexto? Resucitando a Lázaro. Tremendo milagro. Pero algunos de ellos, dice, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho Jesús? Resucitar a un muerto, a Lázaro. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio dijeron, ¿qué haremos? Porque ellos obviamente de milagros nada que ver. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y mira cómo estaban expuestos. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán o terminarán creyendo ¿en quién? En él, en Jesús. Mi amado, esa era la idea. Y eso es lo que quiero rescatar, porque no todo fue maleficio para el pueblo allá en Egipto. ¿Por qué Dios hacía lo que hacía? Las señales tan apoteósicas para que los egipcios terminaran, ¿qué cosa? Creyendo en él. Sea para bien o para mal, la exclamación que hacen los hechiceros, mi amado hermano, es un reconocimiento abierto de que el Dios de Moisés, el Dios de los hebreos, es un Dios real. Mira cómo a veces un incrédulo puede llegar a tener, así sea por presión, pero puede llegar a tener mayor sensibilidad, a veces que hasta de un mismo creyente apartado. Cuando voy a la Escritura, mi querido hermano, en el capítulo número 8, pues en el versículo número 19, entonces los hechiceros terminan diciendo a Faraón, dedo de Dios es este. Y claro, con eso dan al lugar a dos cosas. Primero, esto viene de Dios. Segundo, nosotros no
podemos contra él. De hecho, luego de esta plaga, mi amado hermano, los hechiceros ya no pretenderán más, ¿qué cosa? ¿Ah? Duplicar los milagros que venían de parte de los hebreos o de parte del Dios de los hebreos. Ellos se mantendrán al margen. Dicen, no, ya de aquí en adelante esto no se puede resistir. En el versículo número 19 nos terminará diciendo con esto, si más el corazón de Faraón, dice la Escritura, se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, qué curioso, esta plaga también, conforme a las primeras, se mantiene. Esto, mi amado hermano, es terrible. ¿Hasta dónde puede llegar la dureza de un corazón? Que sin importar, obviamente, el mal que te provoca, o lo que es peor, el mal que provocas a otros, tú te sigues manteniendo en dureza, te sigues manteniendo en obstinación, te sigues manteniendo en tu postura de no querer dar, sí, como dicen por allí, el brazo a torcer. Mi amado, algo muy semejante Dios ha preparado para este siglo, para para la descendencia de los hombres de estos últimos tiempos. Así como Dios desencadenará sin juicios vez tras vez y obviamente van a permanecer, de igual manera pasará con nosotros en el porvenir no tan lejano. Por cierto, cuando vamos al libro de Apocalipsis, quisiera por favor que me acompañase a este último libro de la Escritura. En el libro de Apocalipsis, ven conmigo por favor. Solo como para tomar una pequeña referencia, en el capítulo número 8, capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 6 en adelante. Verso 6 en adelante. Esto hablará obviamente de los juicios del Señor, representados tal cual como lo dice el prefacio, en el sonar o en el tocar de las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Verso número 7. Léalo por favor. ¿Y qué terminó quemándose? Dice la Escritura, la tercera parte ¿de qué? De todos los árboles y de toda la hierba verde del campo. Ahora, ojo con esto. Mi querido hermano, yo sé que esto puede ser asimilado de una manera gráfica, directa, es decir, como que Dios hace llover del cielo mismo fuego y consume toda la vegetación. O también puede ser visto como lo que está ocurriendo hoy por hoy en todo el mundo. Que las cosechas o los bosques naturales que tiene el mundo entero se están quemando, sea por de pronto la inobservancia de un turista boquiabierto, digo yo, que deja una colilla de cigarrillo de pronto allí encendida, o una botella puesta en un lugar inapropiado, verdad que con los rayos solares y en el ángulo indicado, este vidrio o el fondo de una botella puede servir ¿de qué? De lupa. Sí, y eso obviamente apuntado a una hoja seca encenderá un polvorín, mi querido hermano. Pero algo es seguro, mi amado, el mundo se está quedando sin recursos naturales. ¿Sí? La gente creo que se concentró más en la pandemia, pero antes de la pandemia en Australia se llegaron a quemar miles de hectáreas de bosque.
Mi amado, el Brasil, no sé si usted recuerda, antes de que venga la pandemia, mi amado, la selva, mi querido hermano, amazónica, se estaba cayendo en pedazos a través del consumo del fuego. Miles de especies, mi amado, se perdieron. Sino que esto fue reemplazado por el boom ¿de qué? Del COVID. Cuando avanzamos en la escritura, mira cómo va agravando. Segundo, dice en el verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió también ¿en qué? ¿Se parece o no se parece? ¿A qué cosa? A la plaga de Egipto, pero no será sobre un río. ¿Será dónde dice la escritura? Será sobre las aguas del mar. Llamado, es decir, una plaga si es azotada y se mantiene. Y viene la segunda y agrava, ¿sí? O se agrava juntamente con la primera. Luego nos dice en el versículo número 9, moriría a consecuencia de esto la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las embarcaciones fue destruida. Diríamos que de cada 100 peces, ¿cuánto quedarían? Si hablo de tercera parte, ¿cuánto quedaría? Una naranja partida en 3 pedazos. Perdón, en 4 pedazos. La tercera parte de las 4 partes simplemente me quedaría un 25%. Un 25%. Cuando avanzamos, mi amado, en el versículo número 10, léalo por favor. ¿Qué nos dice ahora? Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora, vaya viendo. Bosques devastados. Peces del mar prácticamente extinguidos. Añadido a esto, ¿qué cosa? El mar está convertido ¿en qué? En sangre. Y ahora las aguas de los ríos o de los manantiales, de los nevados o de las grietas de la tierra están totalmente contaminados. Y la plaga sigue, es decir, va en aumento. Versículo número 12. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Para qué? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Mi amado, ahora, esta plaga es una plaga muy peculiar, por así decirlo, si es que le quiero tildar como plaga. Son juicios divinos, pero al caer el mundo entero a oscuras, mi amado, como para decir, ¿y eso en qué me afecta? Primera parte, mi amado hermano, nunca será lo mismo, ¿sí?, hacer las cosas con luz de día que hacerla en la noche. Obviamente que no. Pero al no tener la potencia de nuestro firmamento en cuanto a su luz, ¿acaso se podrá llevar a cabo, un ejemplo, la fotosíntesis? Dirán algunos, ¿y qué es eso, hermano? ¿Es acaso ese no el proceso natural que toman las plantas para poder, ¿qué cosa? Germinar, para poder crear su polen y poder polinizar la tierra y volver a, en este caso, a reproducirse. Muchas cosas, mi amado. Las mareas de los mares se valen justamente de ¿qué? De la luz tanto del sol como de la luna. ¿Para qué? Para las mareas. Esto, mi amado hermano, causará un cataclismo mundial inigualable. Quiero que entienda esto, mi amado. Ahora, voy a leer solo hasta ahí nomás. Pero, ¿qué es lo que quiero remarcar con esto? El juicio no es que desaparece del primero para que venga uno nuevo. El juicio primero se mantiene, se suma el segundo, se suma el tercero, el cuarto, hasta llegar al séptimo. Pero en el séptimo, mi amado, se desencadenan 7 juicios más. Es decir, que esto no tiene fin. Cuando vuelvo, mi querido hermano,
al libro del Éxodo y analizo la postura de Faraón, ¿sí? Mi amado, no me queda más que decir que este hombre estaba totalmente enceguecido de corazón. Cuando yo voy a la Escritura, sí quisiera cotejarlo con algo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, lea por favor el versículo 19. ¿Qué nos dice de capítulo 8 de Éxodo, verso 19? Ahora, venga conmigo, mi querido hermano. Quisiera ver un pasaje en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo me lleva a este texto. Dice la Escritura, déjeme ubicarlo, no estaba dentro de, diríamos así, de los versículos que se suelen escoger, pero creo yo que es importantísimo poderlo considerar en este momento. Dice, mi querido hermano, y vayamos a la carta de los Romanos, capítulo número 2. ¿Cuál es el peligro de mantener un corazón endurecido? Y con esto terminamos. ¿Cuál es el peligro? ¿A qué me expongo cuando mi corazón se cierra por completo a todo trato de Dios, sea por las buenas o por las malas? Ahorita Faraón está siendo tratada por las malas, pero ni así tuerce su brazo. Cuando voy a la carta de los Romanos, capítulo número 2, ¿lo tienen? Verso 1, y quiero llegar obviamente al versículo 5, verso primero, dice el Espíritu Santo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y mira cómo abre el abanico como para poder meter allí a todo ser humano. Sí, oh hombre, quien quiera que seas tú. Sí, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú mismo que juzgas, haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Qué más ha sido Dios para con nosotros? Paciencia, longanimidad, es decir, Dios ha sido sumamente bondadoso, ignorando, dice aquí, que su benignidad, ¿a dónde nos quiere llegar? Nos quiere guiar al arrepentimiento. Verso 5, aquí quería llegar. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿en qué termino, mi amado hermano? Adesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, dice allí, conforme a sus obras. Claro, usted dirá, yo soy de Cristo, perfecto. Si eres de Él, mi amado, el versículo 7 es tuyo, aduéñate de Él. Pero si no eres de Él, sino por el contrario, te resistes a Él, el verso 8 es tu versículo, es tu promesa. Eso es lo que posiblemente quisiéramos dejar en esta noche a través de esta plaga en limpio, como con una gran conclusión. Si eres de Cristo y su palabra, a la verdad, sí remece tus huesos y te hace concientizar y te hace volver a Él. Mi amado, la Biblia dice que si eres así, entonces vida eterna habrá, dice la Escritura. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero si el corazón se mantiene duro como el de Faraón, pero ira y enojo a los que son, ¿qué cosa?
contencioso. Ahora, ¿quién es alguien que se podría denominar contencioso? Contencioso viene de contienda, es decir, de alguien que se resiste, ¿sí? ¿Para qué? Para crear oposición. Eso era Faraón. Dios le decía, deja ir al pueblo, y él que decía, yo no lo voy a dejar ir. Diría cualquiera, ven al Señor, yo no voy a ir al Señor. Oye, ven y arrepiéntete, yo no me voy a arrepentir. Pero cambia, yo no voy a cambiar. Eso es un contencioso. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué se le depara a gente como ella, sí, que tiene esta postura? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que están dispuestos a ¿qué? La injusticia. Para ellos, mi amado hermano, la Biblia dice en el verso 9, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Este texto, mi amado, es un texto muy, ¿cómo te podría decir? Es muy sencillo y muy directo, ¿sí? A la hora de contrastar al justo del injusto, al salvo del no salvo. Y aún como Dios, que no hace acepción de personas, pone en la lista, ¿sí? De esa gran calamidad al judío primeramente y también a ¿quién? A nosotros. En esa época los griegos eran los que llenaban la tierra. Pero ahora se podría decir al judío o al pueblo de Dios primero y luego a los gentiles. Mi querido hermano, volviendo al libro del Éxodo, Faraón, dice la Escritura, se endureció porque vio que la plaga, mira, no pudo ser superada por sus dioses. Qué curioso, ¿ah? En lo anterior, Faraón tenía una excusa como para seguir duro. Decía, mis hechiceros pueden hacer lo mismo y por eso me mantengo en mi postura. Pero en esta oportunidad, los hechiceros no lo pudieron hacer y cuando le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este hombre se cerró de conciencia. Se cerró completamente y mantuvo su postura de ser un hombre insensible. Y lo que es peor, no solo que sufrió él las consecuencias, hizo sufrir a toda una nación por ello. Mi amado, mide por el amor de Cristo, mide las consecuencias de la dureza de tu corazón. No solo que te afectas a ti, sino que terminas afectando, ¿sí?, a los que tú dices que tanto amas. Mi amado, hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Espero que el Espíritu Santo haya podido hablar a la necesidad de tu vida, ¿sí? Para la próxima semana tendremos, Dios mediante, la plaga de las moscas. Esta plaga es muy especial porque no solamente son las tan terribles moscas que usted conoce, sino toda especie de moscas. Y ya vamos a ver de qué se trata aquello. Sí, oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque su palabra siempre, oh Dios, viene sobre nosotros como un manantial de agua fresca. Oh mi Dios, no entendemos a la verdad por qué el corazón del hombre puede llegar a ser tan duro, tan insensible.